Hola, buen día a todos. Vamos a iniciar con este tema tan interesante e importante en el ámbito de la psicometría y en otras ciencias, que es la fiabilidad por consistencia interna en los instrumentos de evaluación. Vamos a ver qué son instrumentos de evaluación, como es el caso de las encuestas, de las escalas de percepción, y particularmente vamos a revisar el tema de el coeficiente alfa de Cronbach. Vamos a iniciar con este tópico. Muy bien, pues vamos a ver un poquito acerca de Lee Cronbach, que fue el psicólogo que hizo este coeficiente. Vamos a iniciar comentando un poquito del contexto de este psicólogo. Él se doctoró en psicología educativa en 1940 en la Universidad de Chicago. Entonces, desde aquí ya encontramos uno de los principales elementos de por qué es tan importante para él la validez de los instrumentos. Claro, pues siendo psicólogo educativo, la evaluación educativa es uno de los tópicos centrales dentro de la disciplina. También vamos a ver que este psicólogo pues es famoso también por haber sido uno de los presidentes de la American Psychology Association, de la famosa APA, en 1957 y 1964. Y bueno, es reconocido en su trabajo, obviamente en términos de psicometría, sobre fiabilidad y la teoría de la generalizabilidad en medición. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a verlo con el tema psicométrico, particularmente el coeficiente de fiabilidad que lleva su nombre. Muy bien, pues vamos a ver qué es esto del coeficiente alfa de Cronbach. Para iniciar, vamos a decir que es un indicador de consistencia interna. Ya hemos revisado en videos anteriores que la consistencia interna es un tipo de atributo que tiene que ver con la replicabilidad de los datos para llegar a la fiabilidad de un instrumento, es decir, que los instrumentos de medición sean confiables. Entonces, estudia básicamente la concordancia entre las puntuaciones de las personas, entre las partes más elementales del test, es decir, de los ítems. ¿Qué hace entonces este análisis de coeficiente alfa de Cronbach? Nos va a ayudar a analizar los ítems y la concordancia que existen entre todos ellos. Vamos a ver que este coeficiente es útil para expresar en qué grado las medidas que obtenemos de las personas dependen de los ítems aplicados. Y también los evaluados habrían obtenido puntuaciones similares si hubieran aplicado otro test de la misma longitud, construido siguiendo la misma lógica. Estas dos preguntas son fundamentales para comprender la importancia del alfa de Cronbach. Además, debemos de tener en cuenta que este coeficiente tiene muchísimo que ver con el supuesto 2 de la teoría clásica de los test, que es que las puntuaciones verdaderas de un instrumento son igual a la esperanza matemática de sus puntuaciones empíricas. ¿Por qué? Porque básicamente nos está hablando de la concordancia que las distintas partes de la prueba pueden tener para una prueba o para una puntuación de un instrumento. Vamos a ver más a detalle esto con la varianza que analiza este coeficiente alfa de Cronbach. Bueno, antes de pasar a cómo se calcula, vamos a ver un poquito ya de las implicaciones que tiene a nivel cualitativo, es decir, vamos a ver cómo se interpretan estas puntuaciones. Primero, vamos a tener que el coeficiente alfa, es decir, ya como tal el número, va a ser un dato que oscila entre el valor 1 y el valor 0, siendo 1 el valor que indica la más alta fiabilidad. En realidad es casi nunca se obtiene el valor 1, pero sí podemos tener valores de punto 990 y tantos, ¿sí? Y los valores próximos a 0 indican baja fiabilidad. En ese sentido, se ha considerado que un valor mínimo aceptable para considerar que un instrumento es válido, pues es el nivel alfa a punto 600 o punto 6. Es decir, en la métrica que tenemos de
el coeficiente que va del 0 al 1, el número 6, el punto 6 es el valor criterio, teniendo por debajo del punto 6 los niveles bajos de fiabilidad y por encima los niveles medios y, por supuesto, mientras más próximo al 1, pues los niveles elevados de fiabilidad. Bueno, pues vamos a iniciar ya como tal a ver cómo se calcula este coeficiente alfa de Cronbach. Para empezar vamos a mostrar la ecuación que está aquí presente y que vamos a desglosarla en nuestra base de datos y en un ejercicio semi-manual. Aquí en esta fórmula es muy importante tener en cuenta tres elementos. Primero, J, que es el número de ítems. El coeficiente alfa de Cronbach tiene muchísima relevancia en función del número de ítems que tiene nuestro instrumento. El segundo elemento es la varianza de los del ítem J, es decir, si yo tengo un instrumento con 5 ítems, entonces tengo que sacar 5 varianzas distintas. Y por último, un elemento muy importante que es la varianza de las puntuaciones totales. Aquí debemos de tener en cuenta que cuando nosotros hacemos un instrumento psicométrico, por lo general al final vamos a hacer una sumatoria de las puntuaciones parciales de todos los ítems y entonces vamos a generar una puntuación total que seguramente esa puntuación total tiene que ver con el constructo que estamos midiendo. Entonces vamos a ver el caso. Aquí tenemos ya un ejemplo de una base de datos que se suele utilizar en este ámbito. Tenemos, por ejemplo, el folio que tendrían que ver con las personas. Aquí tenemos un N o un total de personas de 20 y tenemos, por ejemplo, 7 ítems, ¿vale? Esos 7 ítems pues han sido contestados aquí con una escala Likert y tenemos otro elemento muy importante que es el total. Imagínense que estamos evaluando la cordialidad con una escala Likert de 5 puntos, es decir, de totalmente en desacuerdo o muy en desacuerdo más bien igual a 1 y muy de acuerdo igual a 5. Y entonces vamos a ver la magnitud de la cordialidad de las personas con distintos reactivos, en donde uno sea que están o que tienen una tendencia a no ser cordiales y 5 una tendencia a ser muy cordiales. Entonces, esa lógica nos va a arrojar que nosotros sumamos esas puntuaciones de cada una de las personas para obtener el valor total de cordialidad. Entonces aquí es muy importante cómo vamos a obtener el coeficiente alfa de Cronbach. El coeficiente alfa se nutre de la varianza individual de cada uno de los ítems, ¿sí? Llevados a cabo por columna. Entonces son todas las varianzas individuales se llevan a cabo por una sumatoria, como lo indica aquí la letra mayúscula sigma. Y luego vamos a hacer un cálculo de varianza, pero ahora de las puntuaciones totales. Recuerden que estas puntuaciones totales han sido las sumatorias de cada uno de los sujetos. Bueno, de esta manera podemos tener estos datos y despejar la ecuación del alfa de Cronbach. Para eso vamos a llevar a cabo un ejercicio. Este ejercicio lo vamos a llevar a cabo en Excel para hacerlo de forma semi-manual. Luego lo vamos a pasar a SPSS y vamos a ver algunos otros tratamientos estadísticos sumamente importantes. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con este elemento. Bien, pues ya estamos aquí en nuestra base de datos de Excel y lo que vamos a hacer a continuación pues es justamente hacer un análisis de la fiabilidad por consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach. Para eso quiero mostrarles que yo aquí tengo una serie de preguntas que, como ya les había comentado, es una encuesta sobre cordialidad con una escala tipo Likert. Aquí tenemos en la parte de abajo la escala tipo Likert, en donde está el código, que es una cuestión numérica del 1 al 5, y la etiqueta, que es la parte cualitativa, en donde se representa la escala Likert. Entonces tenemos, por ejemplo, que 1 significa muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 neutral, es decir, ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo. En ese sentido, esta
tablita nos ayuda a poder saber cómo se interpreta cada uno de estos números que se encuentran en la base de datos. En este caso, yo tengo un total de 9 personas que han contestado este instrumento y, como les decía, tiene que ver con cordialidad. Vamos a ver qué dicen las preguntas. Dice la número 1. Me comporto de manera honesta y correcta con los demás. Y va totalmente de muy en desacuerdo a muy de acuerdo. La pregunta 2 dice, trato mis compañeros afectuosamente y con el mismo nivel de respuesta. La número 3, trato a las personas con educación. La número 4, confío en los demás. La número 5, pienso que otras personas son buenas y honestas. La número 6, dejo que los demás usen mis cosas. Y la número 7 y última, si un compañero tiene dificultades, le ayudo. Es muy importante aquí considerar que las escalas tipo Likert son afirmaciones en las cuales nosotros tenemos que decidir qué tan de acuerdo estoy con esa afirmación dependiendo de qué tanto se parece a mí lo que estoy leyendo. Por eso se utiliza el etiquetado de muy de acuerdo a muy en desacuerdo. Bien, pues ¿cuáles son los procesos que debemos de llevar a cabo ahora para iniciar nuestro análisis de alfa de Cronbach? Como bien, ya les había dicho que normalmente al momento de hacer una escala de este estilo, lo primero que debemos de hacer es considerar que estos 7 ítems no se deben de analizar de manera individual, sino que debemos de desarrollar una variable llamada cordialidad, que ya la tengo aquí puesta como X, que representa el constructo psicológico que realmente estoy midiendo. Entonces lo que vamos a hacer es colocar aquí la sumatoria de estas puntuaciones. Entonces yo voy a poner una sumatoria y voy a tomar del valor de la pregunta J1 a la J7 y le voy a dar clic para que me arroje ese valor. Como tengo ya toda una tabla, pues me arroja todos los valores. Voy a quitarle los puntos decimales porque no me sirve. Aquí está. Este es el valor de cordialidad. Vamos a ver después algunos elementos extras. Muy bien, ya teniendo esto de cordialidad, entonces, ¿qué paso sigue? Yo puedo hacer la varianza, ¿sí? Que es el elemento importante, la varianza de cada uno de estos ítems y claro, la varianza total, ¿no? Que son los estadísticos que ya tengo aquí. Podemos empezar, por ejemplo, con J. ¿Cuál es nuestro J? J es igual a 7. J mayúscula es igual a 7 porque tengo 7 reactivos. Entonces, aquí me está pidiendo ya la sumatoria de todos los ítems, que es aquí, la sumatoria de la varianza de todos los ítems. Para eso vamos a sacar la varianza. Y con eso vamos a poner la varianza de la muestra, abrimos paréntesis. ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner todos las respuestas que tengo para la columna del ítem 1 y le voy a dar a aceptar ahí. Entonces ya tengo aquí que la varianza es igual a 0.61. En realidad es poca la variabilidad que encontramos y vamos a llevarlo a cabo para cada uno de los ítems. Entonces ya tengo la varianza individual de cada uno de los ítems como se mencionaba en la diapositiva anterior en PowerPoint y entonces aquí están. Pero si bien yo no necesito nada más la varianza individual, sino necesito la sumatoria. Entonces, pues ya aquí ya tengo yo la sumatoria necesaria. Entonces, esa sumatoria es igual a 3.5, la cual voy a poner aquí. 3.5 es la sumatoria de todas las varianzas individuales de cada ítem. ¿Qué más me queda por hacer? La varianza total de la prueba. Entonces, vamos a sacar esa varianza total de la prueba. Para iniciar, entonces, la idea fundamental es, recuerden, iniciamos con punto S, es la varianza de la muestra, y vamos a irnos desde el folio 1 hasta el folio 9 y cerramos con paréntesis. Entonces ya tenemos aquí el valor de
la varianza de cordialidad, el constructo de cordialidad, que es 5.94. Entonces vamos a colocar aquí ese valor de 5.94. Muy bien, pues hasta este punto ya tenemos todos los estadísticos necesarios para hacer nuestra prueba de fiabilidad por alfa de Cronbach. Entonces, pues vamos a trabajarla. Para ello, lo único que tenemos que hacer es, vamos a elegir una casilla en donde vamos a hacer la operación del alfa de Cronbach. Y vamos a comenzar con el igual para trabajarlo. Entonces voy a abrir paréntesis y lo primero que nos pide es colocar una división de j menos j menos 1. Entonces voy a poner aquí el valor de j. Lo voy a poner directamente, que es 7 entre 7 menos 1, ya sé que es 6, entonces voy a colocar el 6 y voy a cerrar. Voy a multiplicar ese valor por el dato de 1 menos, abro paréntesis, y voy a colocar aquí la sumatoria de las varianzas de los ítems. Entonces voy a colocar el 3.5. Voy a dar una división que es para la varianza total. Entonces la varianza total es igual a 5.94. Cierro paréntesis y cierro el paréntesis más grande. Con esta pequeña fórmula yo ya estoy representando toda la ecuación del coeficiente alfa de Cronbach. Solo resta darle un enter y me arroja el valor alfa. Entonces yo ya tengo que aquí el valor alfa es un valor de 0.479. Si ustedes se dan cuenta, es un coeficiente abajo de 0.600, lo cual me indicaría que es un coeficiente que indica nivel bajo de fiabilidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, al parecer este es un instrumento que hasta el momento pues no es fiable. Sin embargo, podemos hacer algunos análisis para que nos resulte con mayor fiabilidad. Para eso vamos a irnos a una tabla de Excel. Sí, vamos a iniciar aquí con Excel, en donde vamos a hacer los análisis correspondientes. Voy a cerrar la tabla de resultados para hacerla nuevamente. Y bueno, aquí yo ya tengo los datos, ¿sí? Normalmente están los datos en 7 variables. No les he puesto ningún dato ni etiqueta, pero aquí rápidamente voy a poner el J1, el J2, J3, J4, J5, J6 y J7. Aquí están ya todos los datos. Y aquí dice que son nominales, pero en realidad son escalares. Aquí se aumentaron unas variables, las voy a quitar. Y en realidad son ordinales, entonces voy a copiar este nivel de medición y lo voy a pegar en todos los demás elementos. Entonces, aquí los voy a pegar y ya tengo que todos son del nivel ordinal. Muy bien, entonces me regreso a la vista de datos y en la vista de datos ya tengo estos 7 ítems con estos 9 sujetos. Entonces ya podemos comenzar aquí a hacer el trabajo de análisis. ¿Cuáles son las rutas o cuál es la ruta para el análisis alfa de Cronbach? Ahí va. Analizar, escala, análisis de fiabilidad. Eso es todo lo que necesitamos en el SPSS. Le damos clic y aquí vamos a encontrar todos los ítems. Si se tiene que meter todos los ítems, pues metemos todos los ítems. Apretamos la tecla Shift y la flechita hacia abajo, se seleccionan todos y el modelo que vamos a ver ahora es justamente el de alfa de Cronbach. Quiero que vean que hay otras formas de fiabilidad que también puede calcular el SPSS, como las dos mitades, Gottman, paralelo y un paralelo estricto, que en esta ocasión no veremos más que el alfa. Y voy a poner aquí la etiqueta de la escala total, que es la
escala de cordialidad. Sí, es una escala de cordialidad que intentamos sacar la fiabilidad. Y con eso es suficiente por el momento para sacar el alfa de Cronbach. Bueno, pues aquí nos arroja ese valor alfa de Cronbach. En este valor tenemos la escala de cordialidad con un total de 9 reactivos que representan el 100%. Todos los ítems entraron. ¿Y qué creen? Nos vuelve a arrojar un valor que tiene que ver muchísimo con el valor arrojado en Excel. Esta vez es .480. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues el uso de decimales que utiliza el SPSS y el número de decimales que utilizamos en Excel. Muy bien, si se dan cuenta hasta el momento sigue siendo poco fiable nuestro instrumento. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es un proceso muy sencillo que en SPSS se encuentra en la misma ruta de análisis de fiabilidad. Y ya con esto vamos a poner aquí que vamos a hacer una versión 2 del instrumento. Para esa versión 2 por el momento vamos a ir más bien a estadísticos para buscar cuál va a ser la forma de la versión 2. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar descriptivos. Ojo, escala si se elimina el elemento. Entonces vamos a seleccionar esa opción nada más y le vamos a dar continuar. Ya con estos elementos nos va a arrojar, como van a ver, nuevamente el mismo coeficiente alfa de .480 con 7 ítems. Pero esta vez nos va a arrojar una tabla de estadísticos de los elementos. ¿Qué nos arroja? La media de la escala si se ha suspendido el elemento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el promedio de la escala de cordialidad si yo quito el ítem 1? Es decir, un instrumento con 6 reactivos. Y aquí me arroja el puntaje, ¿no? Luego, la varianza de la escala si elimino el ítem 1. Luego nos va a arrojar la correlación, aquí ya empieza lo interesante, la correlación total de elementos corregida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si yo correlaciono la escala total con cada uno de mis ítems? Es decir, esa sumatoria que yo ya había diseñado como una escala, como una variable individual X, la correlaciono con cada uno de los ítems. Pero al momento de hacer esa correlación, yo quito el valor del ítem 1. Entonces, ¿qué me dice? Vean aquí. Recuerden que las correlaciones van del -1 al 1, entonces aquí me dice menos .045. ¿Qué quiere decir esto? El ítem 1 casi no se correlaciona con la escala total de cordialidad. El ítem 2 tampoco, miren, .078. El ítem 3 sí se correlaciona, .399, bastante bueno. El ítem 4 casi no se correlaciona, .050. El ítem 5, ¿qué creen? Sí se correlaciona, pero de forma negativa. El ítem 6 sí se correlaciona. Vean, el ítem 6 es el que mejor correlación tiene con toda la escala. Eso no nada más indica esa parte, sino por ejemplo es el ítem que tiene la media más elevada si se conserva o si se elimina, perdón, y la varianza más pequeña. No es casualidad, tiene que ver con que este es un ítem muy importante. Y por último el ítem 7. En donde también tiene una correlación bastante elevada, .638. Entonces hasta aquí podemos sacar una conclusión. El ítem 3, el ítem 6 y el ítem 7 son los que mejor correlación tienen, ¿vale? También el ítem 5, pero de forma inversa. Entonces ya hasta ahí tenemos una tendencia de por qué podría estar fallando el coeficiente alfa en general. Y vamos a ver por último el alfa de Cronbach si se elimina el elemento. ¿Qué quiere decir eso? En vez de poner el ítem 1 al 7, ¿qué pasa si yo quito o elimino el ítem 1 y entonces hago todo el alfa de Cronbach con J igual a 6 y todo el cálculo nada más del ítem 2 al ítem 7? Entonces, si elimino ese ítem 1, ¿qué creen? El coeficiente alfa
es de 0.570. ¿Qué creen? Subió con respecto a 0.480. Y entonces lo que hago es revisar este coeficiente para saber qué ítem tengo que eliminar de mi escala para incrementar el alfa. Como ya mencioné aquí, el coeficiente más alto que se observaría es el primero, 0.570. Ninguno de los demás es más elevado. Es más, si yo elimino el ítem 6, mi escala se va para abajo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un segundo procedimiento eliminando el ítem 1. Entonces vuelvo a mi analizar, escala, análisis de fiabilidad. Y lo único que voy a hacer es quitar el ítem 1 y voy a poner aquí que estoy trabajando la versión 2. Entonces le doy a aceptar, ya todos los demás elementos se quedan igual. Y vean, ahora tengo igual 9 personas, casos, pero en el estadístico de fiabilidad el alfa de Cronbach acaba de subir más de un punto. 570 con 6 ítems. Es muy bueno, pero no alcanza el límite de 600. Entonces vamos a ver otra vez esta tabla y vean que los valores han cambiado, la configuración cambió. Ya mis correlaciones no tengo ninguna correlación de 0. Todas incrementaron, es decir, si yo quito el ítem 1, va a tener mejor consistencia mi instrumento. Vamos a ver entonces los alfa de Cronbach. ¿Cuál tendría que eliminar? El ítem 6, el ítem 5. Si yo elimino el ítem 5, que es el de la correlación negativa, nuevamente mi alfa de Cronbach va a subir a 0.640, es decir, ya va a ser más confiable. Es más, ya pasó el límite mínimo que se necesitaría para decir que mi escala es confiable. Entonces voy a quitar ese ítem número 5 que me está generando todavía un nivel bajo. Esta es la versión 3 del instrumento y entonces llevo a cabo el coeficiente. Vean, entonces yo aquí ya eliminé ese ítem y ¿qué resulta? Con 5 ítems yo ya tengo un instrumento que pasa el límite de 0.600 para hablar de que sea un instrumento confiable. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Yo acabo de hacer un proceso de revisión del instrumento para, con el alfa de Cronbach, determinar primero cuál es la confiabilidad o la fiabilidad del instrumento y en segundo, para moldear este instrumento y determinar que si yo quito el ítem 1 y el ítem 5, pues va a ser un instrumento más confiable. Entonces, estos dos ítems se van, el ítem 1 y el ítem 5, y entonces de esa manera voy a poder tener una escala más confiable. En ese sentido, yo ya puedo aquí generar la sumatoria y pues esa sumatoria ya va a ser en realidad más confiable porque tengo un instrumento ya con consistencia interna. Bueno, esto es todo sobre el tutorial de cómo se utiliza el alfa en Excel y SPSS. Y vamos a la parte final de este tutorial. Bien, pues ya vimos el caso del alfa de Cronbach. Entonces, aquí hay que tener en cuenta muchos elementos relacionados a este coeficiente de fiabilidad. Vimos el ejercicio semimanual para aprender un poquito de la lógica de cómo se despeja la fórmula y cómo se lleva a cabo este procedimiento. Y luego nos pasamos a SPSS para ratificar un poquito el coeficiente que obtuvimos y además para ver algunos procedimientos extras que, como vimos, el coeficiente era bajo, así que tuvimos que hacer algunos ajustes para obtener una escala, si bien mucho más pequeña, pero más confiable, es decir, con mejor consistencia interna. Estos son procedimientos muy comunes que se llevan a cabo durante el análisis de los instrumentos. Normalmente hacemos versiones abreviadas que son muchísimo más fiables y más válidas para la medición de constructos psicológicos. Bien, espero que este tutorial haya sido de su ayuda para hacer este análisis de
coeficiente alfa de Cronbach y poder obtener fiabilidad en sus instrumentos de medición. Bueno, los espero en la próxima transmisión. Que estén muy bien. Hasta luego.